Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Le respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto, te digo que aquel que no nace de agua y del Espíritu no se puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y de lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene, si a dónde ni a dónde va. Así es todo aquel que te nace del Espíritu. Le preguntó Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió: tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes esto? De cierto te digo, que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís vuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no os creéis, ¿cómo creéis que si os digo las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así como nuestra hermana Rosemary leyó esta palabra, amén, así como Nicodemo le dijo a Jesús que él le dijo rabí, y sabemos que rabí significa maestro en griego, y Nicodemo sabía que Jesús era el maestro. Y fue de noche para que su reputación no bajase, porque sabemos que antes las leyes estaban en contra de Jesús. Y cuando estaban en contra de Jesús era literalmente como un profeta, porque hay profetas en ese tiempo, en el tiempo donde Jesús estaba, en ese tiempo los profetas eran encarcelados. Y por eso Nicodemo fue de noche. Y no solo porque para Jesús no ser encarcelado, sino para que también él no sea, para que no baje su reputación. Y como él fue de noche a ver a Jesús, y lo reconoce como maestro. Y Jesús le dijo que tenía que volver a nacer. ¿Y qué significa volver a nacer? Ser un nuevo hombre, bautizarse, así como él dijo que teníamos que seguir su palabra y sus mandamientos. Entonces, cuando él dijo que tenía que ser un nuevo hombre, y seguir, pero Nicodemo entendió las cosas diferentes. Él lo entendió carnalmente. Y cuando alguien entiende las cosas carnalmente, uno puede a veces hasta equivocarse. Amén. Y así como Nicodemo se equivocó, porque él dijo: ¿y cómo uno puede volver al vientre de su madre por segunda vez y volver a nacer, ya siendo un hombre tan viejo? Y él lo reconoció, porque Nicodemo reconoció que era viejo. Amén. Amén. Porque hay señores que son mayores ya y no lo reconocen.
Se comportan como niños. Y se comportan como niños. Y hay que reconocer la edad que tenemos, porque hay que cuidar mucho como estamos ahora y aprovechar el tiempo. Yo lo digo, aprovecharlo dando nuestra vida a Cristo, porque hay gente que lo aprovecha de otra manera. Hay que aprovechar el tiempo para servir a Cristo, porque si Cristo viene ahora mismo, imagínense, el que no esté consagrado a Dios, se quedó. Y los que están aquí viendo, y los que sirven a Cristo, y los que estamos aquí predicando, en un abrir y cerrar de ojos podemos desaparecer. Amén. Amén. Es así. Así como Nicodemo reconoció que era una persona ya mayor, él también reconoció que Jesús era el maestro, porque le dijo que él vino de Dios como maestro, ¿verdad? Él vino de Dios como maestro. Y aunque él era maestro, porque él era uno de los que transmitían la ley, porque a ellos se les tenía respeto. Judíos, principal. Era el principal. Y era el principal de los judíos y fariseos. O sea que ellos transmitían las leyes y eran maestros. Y tenían también su dinerito. Y ellos ganaban y tenían riquezas. Y Nicodemo, cuando estaba aquí con Jesús, él reconoció y él, aunque él se volvió seguidor, aunque seguía con su trabajo. Y mientras seguía con su trabajo, Jesús le respondió, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis como creéis, si os dijere Las cosas son... nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo quien él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Entonces, aquí Jesús le dijo que cómo no va a entender lo que le dijo, siendo un maestro. Pero puede ser que se lo dijo de una manera, porque Jesús sabía que no podía entender porque no tenía la revelación, pero se lo dijo quizás como de una manera, como sarcástica, como llevándolo, no con sarcasmo porque sabemos que sí, sino como una manera, como diciéndole, o sea, como en el fondo, haciéndole saber, o sea, como tú, que dices ser maestro de los israelitas, ¿verdad? De Israel, ¿cómo es que tú no entiendes esta revelación y este misterio? Eso es lo que le quiso decir Jesús. Amén. Siguiendo aquí, dijo Jesús a Nicodemo, le dijo esto. Nicodemo ahí empezó a reconocer más aún de lo que ya reconocía Jesús. Y entonces, cuando murió en la cruz, Nicodemo fue a preparar el cuerpo. Y se volvió un seguidor. Amén. Y así como le dijo Jesús que el hombre era necesario que se levante, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, era necesario que los levante a ellos también. Porque para que el Hijo que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Usted qué dice, mi hermana Rosemary? Amén. Gloria a Dios. Muy bien.
Voy a leer una pequeña reflexión de que nos deja esa historia de Nicodemo. Amén. Y antes de decirla, el nombre de Nicodemo significa victoria del pueblo o el que conquista el pueblo. Amén. Esta reflexión de Jesús y Nicodemo, un personaje bíblico muy interesante, fue un fariseo y un líder judío. Es un ejemplo poderoso de cómo Jesús se acerca a nosotros de manera personal y nos habla en un lenguaje que podamos entender. Nicodemo se acercó a Jesús en secreto, buscando entender el mensaje de la salvación que Jesús predica. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Aquí podemos ver, muy bien, niños, muy bien. Aquí podemos ver cuando dice que era un hombre de los fariseos y que se llamaba Nicodemo, amén, y era principal de los judíos, o sea que él tenía una posición, amén, y que él realmente no quería perder. Pero entonces aquí cuando hablamos de fariseos, sabemos que la Biblia habla, Jesús a ellos los confrontó y les dijo que eran unos hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos querían ponerle carga al pueblo, amén, cumpliendo leyes que ellos mismos habían dado cuando, en el caso cuando Dios le dio los mandamientos a Moisés y después cuando vino ya la gracia, ellos de hecho continúan en eso. ¿Por qué? Porque ellos no aceptaron a Jesús. Entonces ellos continúan sirviéndole a Dios a su manera, que la gente cumpla la ley y con carga. Entonces Jesús los confronta y los llama fariseos porque dice, ustedes son hipócritas. ¿Cómo ustedes le van a poner carga, el cual ustedes no la están haciendo? ¿Ve? Entonces cuando vemos aquí que Nicodemo se dice que llega de noche, ¿por qué? Porque él tenía miedo, como decía Garvin, de perder su estatus, su reputación. Pero ¿qué sucede aquí? Eso, si hoy lo llevamos a lo que actualmente sucede, servir a Jesús significa entregarle todo, toda nuestra vida. ¿Y qué va a hacer Dios? Él dice que Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, cuando realmente una persona que es nacida en agua y en el Espíritu, que da testimonio, que se bautiza en agua, amén, que es un mandamiento, ¿verdad? Para poder Dios continuar. Amén, porque es un mandamiento público donde nosotros aceptamos a Jesús y que proclamamos que queremos una nueva vida. Amén, y Dios inicia a trabajar en nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Lamentablemente, servir a Jesús y entregarle toda nuestra vida, no todos lo quieren hacer. Entonces, hay muchas personas, y es bíblico, que están llevando una doble vida. Amén, que están siendo hipócritas delante de la presencia de Dios y que aún realmente no están viviendo en el Espíritu, que quizás lo hicieron, se bautizaron, amén, pero vivir en el Espíritu para la gloria de Dios no es fácil. ¿Por qué? Porque de hecho Jesús dijo que el que quiera seguirlo tenía que tomar su cruz y seguirle cada día. Y aquí me gusta donde cuando están teniendo este diálogo, Nicodemo y Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús le dice que no sabes tú, ¿verdad? Que cuando habla del Espíritu Santo, que dice que es como el viento, ¿verdad? Y que nos lleva de un lugar a otro. Amén. ¿Qué sucede? Yo esta mañana, de hecho, yo meditaba eso mientras estaba caminando, porque cuando nosotros, por eso es que Jesús dice, mi paso os dejo, mi paso os doy, y no como el mundo la da. Porque realmente, cuando uno quiere tener paz, es no tener cargas, es no tener ese afán de que yo quiero hacer y que yo quiero programar. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo en el Salmo 84, ¿no veis? Las aves, o sea, yo las he vestido, ellas vienen a mi casa y reciben, ahí encuentran reposo. Entonces, ¿qué sucede? Jesús, una persona que ha permitido que Dios tome el control total de su vida, es una persona que va a dejar de programar
no está mal que hagamos programas y proyectos, pero que sean alineados en la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a demandar totalmente nuestra vida para poder cumplir el propósito y sobre todo estos tiempos que sabemos, miren todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está muy pronto. Entonces, dice, van a haber sorpresas. En el cielo van a haber sorpresas. ¿Por qué? Y no solamente aquí en la tierra, Dios está levantando hombres y mujeres que realmente van a hablar por su boca. Dios va a hablar, va a usar su boca para alinear la iglesia. Amén, porque Él dice que Él no vino a condenar, o sea, Él vino a salvar. Amén, de hecho, tanto, cuando hablaba de lo del viento, quiere decir una persona que se deja llevar, o sea, hoy estoy aquí, mañana no sé, yo no sé qué me va a demandar Dios. Y eso no es fácil. ¿Por qué? Porque todos queremos vivir y hacer conforme a nuestras vidas, conforme a nuestro deseo. Pero cuando Dios escoge un instrumento y realmente lo prepara, quiere decir que esa persona ya no vive afanada y tiene paz, porque dice, hay que tener paz para con Dios y para con los hombres. Entonces, ¿qué sucede? La iglesia no puede poner que nosotros vivamos en un plan, en una carga, según implementa la iglesia, porque ¿qué sucede? Ahí no está el Espíritu Santo, porque cuando significa que está el Espíritu Santo, quiere decir que Él guía la barca, Él guía esa iglesia, Él tiene la dirección, así como la tiene nuestra vida. Entonces imagínate que cada uno de las personas que somos miembros del cuerpo de la iglesia de Cristo, en este caso de nuestra iglesia, Apocalipsis 3:8, ¿qué va a suceder? Todos unidos, caminando en la dirección que el Espíritu Santo nos está llevando, o sea, conforme a su voluntad, quiere decir entonces que Dios va a establecer su propósito en la iglesia. Amén, porque hemos muerto totalmente a nuestros deseos, hemos nacido en el Espíritu y morir en el Espíritu es, aquí le decía Jesús a Nicodemo, ¿cómo tú, siendo maestro, tú esto no lo puedes entender? Dice, ustedes, cuando él dice aquí, dice que no creen al testimonio de nosotros, o sea, no lo pueden creer. ¿Por qué? Porque ellos no le habían recibido. Pero una cosa que Nicodemo estaba maravillado es porque él decía, en el primer versículo le dice, en el segundo le dice, sabemos que tú vienes de Dios, maestro. ¿Por qué? Porque estas cosas, estas señales, no las puede hacer nadie si no tiene a Dios. Amén. A mí y pensaba esta mañana de la autoridad de Jesús, la templanza, de cómo Jesús se dirigía, Jesús no gritaba. La autoridad que tenía Jesús era la verdad. Por eso es que cuando el Espíritu Santo, una persona que tiene la autoridad y tiene la legalidad, es porque esa persona está caminando conforme a la dirección del Espíritu Santo. Totalmente ha sido procesada, que terrenalmente, aunque estemos en un cuerpo, ¿verdad? Esa persona está caminando en el Espíritu, está discerniendo en el Espíritu, está visionando. Todo lo que hace lo lleva, amén, en el Espíritu. Y no va a ser por él, es porque el Espíritu Santo ha tomado el control total de esa persona y esa persona vive en el Espíritu. Por eso dice la palabra, si vivís en el Espíritu, si andás en el Espíritu, caminás en el Espíritu. Y caminar, ¿qué significa? Que yo voy avanzando, yo voy caminando, yo voy viendo. Amén. Entonces, nosotros tenemos que caminar de esa manera y no hipócritamente. Amén. Porque, ¿qué hacemos nosotros con querer demostrar que estamos haciendo una cosa cuando realmente no la estamos haciendo? Nos estamos engañando nosotros mismos. Hablábamos de eso la semana pasada. Me estoy engañando y al final cuando venga Jesús, ¿qué va a suceder con mi alma? O sea, yo no puedo. ¿Por qué? Porque Jesús, la demanda del Señor para que una persona realmente nazca de nuevo, tiene que ser transformado a través de esta palabra. Y dice Jesús que tenemos que dar testimonio. Amén. ¿Y qué va a pasar con una persona que dé testimonio de Jesús? Las señales, hablábamos también de eso. Las señales que Jesús hacía, esa persona también la va a hacer. Amén, porque hay mucho cuestionamiento, es porque realmente no todos hemos experimentado ese nacimiento y nosotros tenemos que proseguir, que Dios siga trabajando para que realmente nosotros podamos nacer en el Espíritu. ¿Por qué? Porque las cosas sobrenaturales, el poder, la autoridad que manifestaba Jesús en aquel tiempo, amén, Él quiere que nosotros la manifestemos, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Realmente muriendo y naciendo en el Espíritu. Y nacer en el Espíritu significa que el Espíritu Santo ha tomado el control total
de nuestra mente, de nuestra voluntad, de nuestras emociones, ha habido una renovación de la mente, ha habido una muerte total a nuestras pasiones, a nuestra carne, a las obras de la carne, y que realmente ya nosotros caminamos en el Espíritu. Entonces, cuando esas cosas, cuando Dios establezca y culmine, porque hay un desierto que todos vamos a atravesar, pero ese desierto tiene un fin. Entonces, cuando esa persona llega a ese fin, que ahí viene la gloria de Dios, ahí viene esa manifestación de Dios de poder. Y ese es el hombre y esa es la mujer que Dios va a usar para manifestar su gloria, para ser un canal de bendición. Amén. Que las señales se puedan manifestar a través de esas personas. ¿Pero por qué? Porque han dicho sí al Señor, porque no dice, no todo lo que dice Señor, Señor, hace su obra, o realmente está bajo la sujeción y está caminando en el Espíritu Santo. Y aquí fíjate que cuando hablaba de la serpiente, dice que hablaba de la serpiente. Garmin, ¿por qué tú crees que, o Rosemary, cuando Jesús habla aquí que le dice que Moisés tuvo que levantar la serpiente, dice, es más, yo estuve leyendo en aquel entonces cuando Moisés hizo eso, ¿verdad? O sea, ¿cómo se llama? ¿Qué representaba eso? O sea, y que ahora dice, porque el Hijo del Hombre, amén, tuvo que ser levantado de esa manera. Y después vemos que después inicia, cuando habla de Juan, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea que Jesús tuvo que representó o llevó ese mismo acto de la serpiente y fue levantado en la cruz para que todo aquel que lo mirara a él fuera salvo. ¿Tú qué dices de eso, Gabriel? Amén. Bueno, que Dios dijo que cuando levantó la serpiente, no solo eso, que la serpiente también, Dios creó todos los animales, amén, y Satanás vino a distorsionar lo que Dios creó, amén. La serpiente que Moisés levantó, la levantó para demostrar que Cristo vivía. O sea, que Dios era real y en ese entonces que Dios era real. Amén. Amén. Y que ellos, Darling, ellos estaban en desobediencia. Entonces, ¿qué pasó? Dios permitió que esas serpientes los picaran a ellos, porque ellos estaban en desobediencia, en rebelión, murmuraban, hablaban, criticaban a Moisés, le murmuraban, hablaban mal de Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Dice que Dios permitió que esas serpientes fueran sueltas y que ellos fueran mordidos. Entonces, como ellos después estaban desesperados, ellos fueron donde Moisés y le dijeron, estaban muriendo. ¿Por qué? Porque el veneno de la serpiente había llegado, estaba haciendo su efecto y ellos estaban muriendo. Entonces, ellos fueron donde Moisés y le dijeron que por favor, que hicieran algo. Amén, para que fueran sanos del veneno de esa serpiente. Entonces fue cuando Dios le dio instrucción a Moisés y dice que quien mirara, levanta esa serpiente, y quien mirara los ojos de esa serpiente, entonces ellos iban a ser sanos. Entonces, ¿qué sucede? Sabemos que la serpiente también representa, amén, al enemigo, ¿verdad? De la serpiente antigua. ¿Qué sucede ahí? Después, el pecado, amén, porque sale de ahí el pecado. ¿Qué sucede después? Dios permite que Jesús sea levantado de esa manera porque dice la palabra que Él se hizo maldito, Él se hizo pecado, todo cayó sobre Él y por eso es que Él es levantado en la cruz, por eso que dice que tuvo muerte y muerte de cruz. Él fue levantado para que todo hoy, en este día, en este tiempo, cuando mira a Jesús, reciba la gracia y reciba la sanidad, reciba la liberación y reciba la restauración. Es triste de verdad, pero nosotros no podemos condenar a la tierra ni aquella persona que aún no crea a Jesús, porque aún no ha recibido la revelación. Nosotros como iglesia tenemos que dejar que Dios nos procese y que podamos experimentar ese nacimiento, porque cuando hay un nacimiento en el Espíritu, ese hombre tiene la revelación, el conocimiento de la persona de Jesús,
y la revelación de la palabra, esa persona va a caminar en el Espíritu, va a hacer en el Espíritu. ¿Y qué va a hacer? Ahí es cuando se cumple que todo lo que atar en la tierra será atado en el cielo. Esa persona es realmente un embajador de Dios, va a caminar en esta tierra con el poder y la autoridad. ¿Por qué? Porque se ha sujetado, ha nacido de nuevo y está caminando conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando hay un hombre, una mujer que Dios ha escogido y ha permitido que Dios cumpla ese proceso de muerte y de vida en el Espíritu, entonces esa persona va a traer el cielo aquí en la tierra. Amén. Va a traer el cielo aquí en la tierra y van a suceder cosas sobrenaturales. Por un solo hombre, Daniel, Dios hizo lo que hizo. Entonces, nosotros cuando realmente Dios nos permite ese nuevo nacimiento y que le conozcamos esa identidad, ese poder, ese nacimiento, esa revelación, me va a permitir a mí hacer las cosas que Jesús quiere que yo haga y que traiga aquí en esta tierra. Amén. Entonces, a ese es que le teme al enemigo. Porque cuando uno llega a la revelación completa de la persona de Jesús en nuestra vida, pero en verdad, que cuando esa persona tenga esa identidad, que cuando hable, ¿verdad? Todo se tiene que sujetar. Por eso es que Jesús le dice aquí, te hablo estas cosas naturales, pero y no me entiendes. Y si te hablo las celestiales, no las vas a entender después. Entonces, hay tiempo que Dios va a llegar un tiempo que nos va a presentar, nos va a revelar cosas celestiales, pero cuando Él vea que nosotros realmente somos buenos administradores de lo que Dios nos está permitiendo, Dios no nos va a entregar todo de inmediato. Dios nos va a ir procesando. Y a medida que nosotros vamos a ir muriendo, amén, en nuestra carne, entonces vamos a ir resucitando en el Espíritu y nosotros vamos a poder percibir las cosas celestiales. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu está totalmente sujetado al Espíritu de Dios y entonces puede percibir todas las cosas celestiales, todo lo que está sucediendo en el tercer cielo. Amén. ¿Qué dice Rosemary de todo esto? ¿Qué quieres añadir más? Está muy interesante esta historia, es muy hermosa. Mira. Que aquí también hay personas que dicen, porque el viento, sabemos que el viento es lo que purifica el aire. Dios creó el viento, aunque no se sabe de dónde viene, Exacto. ni a dónde va. Amén. Y no se sabe quién lo sopla. Y entonces, que ese viento es el que purifica el aire, porque sin el viento el aire fuera el mismo. Porque los árboles crean el oxígeno. Y cuando Dios sacude esos árboles para que le den oxígeno, oxígeno al ser humano y a los animales. Sí, así. Y a veces, muchas veces ese oxígeno puede nutrir a nuestros pulmones. No lo nutre, no puede, lo hace. Nosotros, el H2 que lo tenemos, amén, que es el oxígeno, ¿verdad? Pasa por todo nosotros, del componente del torrente sanguíneo, o sea, la sangre que circula por todo nuestro órgano, por todo nuestro sistema inmunitario, la sangre, que es la vida, es líquido, pero ese líquido va también todo lo que viene, lo que portan las energías, las proteínas, amén, de los alimentos que nosotros consumimos. O sea que si nosotros nos alimentamos bien, entonces esa sangre va a llevar todo, el componente va a estar bien compuesta y cuando circule por todo nosotros vamos a estar sanos. Por eso es que si nosotros comemos bien, vamos a tener también un cuerpo sano, vamos a estar por dentro primeramente sanos. Y así sucede en el Espíritu. Cuando yo me alimento debidamente con la palabra, diariamente con la palabra, amén, yo hago espiritualmente lo que tengo que hacer, así yo también voy a recibir esos nutrientes y que va a ser el músculo de la fe, se va a ir, amén, va a ir creciendo, va tomando su forma, amén. Y así sucede con nosotros, con la sangre, con el sistema sanguíneo inmunitario de la persona. Amén, tenemos que estar bien sanos y consumir los alimentos debidamente, porque si yo una vez decía a Darian, si hablando teníamos un tema, y yo le decía a Darian, imagínate, si una persona que come siempre hamburguesa, va a terminar siendo una hamburguesa. Claro, como la hamburguesa gordita, ¿verdad? Ancha y todas esas cosas, bien nutrida. Pero imagínate, no podemos comer una hamburguesa en un tiempo, pero piensa si todos los días comemos hamburguesa. ¿Es sano? No es sano. Amén. Entonces, eso, Garvin, ¿te gusta la hamburguesa? Entonces, ¿qué sucede?
Eso es lo que Dios nos está diciendo. Por eso es que aquí Él los llamaba fariseo hipócrita. ¿Por qué? Porque ellos estaban dando una palabra, es un agua estancada. Esa agua simplemente los estaba llevando a cumplir leyes terrenales que no lo estaban llevando en el espíritu. Por eso es que Él le manifestó y le dijo, maestro, sabemos que estas cosas vienen de Dios y por estas señales, porque ninguno lo puede hacer, solo aquella persona que esté con Dios. Entonces, estas señales que Dios quiere manifestar a través de su iglesia, solo las van a manifestar las personas que realmente, amén, Amén. caminen, como dice él, como el viento, porque el viento representa también al Espíritu Santo. ¿Y por qué? Figurativamente, de manera de que Él nos va a llevar a donde queramos. O sea, Él va a demandar, ves aquí, haz aquí, muévete allá. Para que una persona sea totalmente controlada y llevada por el viento, ya ha tenido que tener un nuevo nacimiento, porque si no, la carne, sus pasiones, sus deseos, amén, sus proyectos, no le van a permitir vivir en la eficacia de la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque va a pensar primero en Él, en sus proyectos, amén, que hacer la voluntad de Dios. Entonces, una persona que muere totalmente a la carne y se deja dominar por el Espíritu, pues entonces esa persona va a ser un vaso de honra para que Dios derrame de su poder, como dice la palabra. ¿Y qué va a hacer? Dice que este poder lo tenemos en este vaso de honra para que la gloria sea de Dios. Que Dios, como alfarero, nos hace un nuevo barro, un nuevo vaso, ¿verdad? Y después, ¿qué hace? El vaso, cuando está listo, ya recibe el adorno, o recibe el vino, o reciba el aceite, dependiendo de cuál es el uso que se le va a dar a ese vaso. Entonces, dependiendo de eso, uno lo usa. Pues Dios, que está diciendo, pues tenemos este poder, amén, en este vaso de barro, o sea, que un vaso que hice yo, que si se cae se rompe, pero que lleno del Espíritu Santo es útil para manifestar el poder de Dios. Las señales que Jesús hacía. Y volvemos a recalcar, Jesús dijo, es tan hermoso, mayores cosas harán de las que yo hice. Entonces Dios está esperando, amén, por eso es que dice Ezequiel, estoy esperando un hombre que se pare en la brecha para que yo no destruya la tierra. Amén. Amén. Y así como nosotros necesitamos nutrirnos bien, hay gente que dice que se nutrió muy bien y que está muy bien y que puede aguantar demasiado en el desierto de Sahara. Y Dios lo pone en un desierto y ya dicen, ay Dios mío, dame la fuerza. Y tan así, y tan al borde de caerse. Y Dios, así como le dijo a Nicodemo, que como él no podía entender lo que él le dijo. Claro. Dios le dice lo mismo, pero le dice, ¿cómo no vas a poder si tú me dijiste que podías aguantar el proceso? Y hay gente que sí lo aguanta. Aunque no lo quiera, hay que aguantar el proceso. Porque el proceso Él hizo para conocernos más. Para que nosotros le conozcamos a Él, porque ya Él nos conoce. Ya Él nos conoce. Dice el Salmo 139 que nuestros ojos, ¿verdad? Que sus ojos vieron nuestro envío. Díganme. Y que a través del proceso siempre hay una victoria. Hay siempre. Amén. Una victoria que puede representar ¿qué cosa, Rosemary? Las victorias de Jesús, porque a veces decimos, la iglesia cuando decimos, estamos en victoria, que no es un cliché, no es un eslogan, pero realmente cuando nosotros estamos en la perfecta voluntad de Dios, realmente estamos en victoria. Eso no tiene que ver nada con las aflicciones, eso no tiene que ver nada con las adversidades, el problema, las situaciones que yo pueda estar enfrentando en ese momento espiritualmente. Estoy en victoria porque estoy en el centro de la voluntad de Dios. Dios está trabajando en mí, entonces a eso puedo decir yo, estamos en victoria. Amén. ¿Por qué? Porque Dios está... ¿Y qué sucede? Cuando Dios va trabajando diferentes áreas, nosotros somos un cuerpo, ¿verdad? Y somos espíritu, alma y cuerpo. Y Dios va a ir trabajando en cada área, en cada, ¿cómo se llama? En cada parte, ¿verdad? Que compone nuestro ser. En el espíritu, amén, para vivir en el espíritu, en las emociones, en la voluntad del hombre, para restaurar el alma y alinearla. Amén. Los sentimientos que han sido distorsionados, los pensamientos, todo lo corrupto, todo lo impuro, todo lo que pudo haber entrado en nosotros,
entonces, ¿qué va a hacer? Dios lo va a alinear, va a renovar la mente, va a restaurar las emociones, personas que han sido rotas por heridas, por daños, por abandono, por rechazo, porque tienen muchas heridas en el corazón, falta de perdón. ¿Qué hace Dios? Dios restaura, Dios alinea y hace nuevamente, por eso dice, hará un nuevo vaso de nosotros, un vaso de honra. ¿Para qué? Para la honra de Dios. Y entonces, esas son victorias, eso es estar en victoria, que Dios está trabajando y que voy pasando, que va a ir pasando por diferentes áreas de mi vida porque va a ir haciendo un trabajo. Y en ese trabajo, cada vez que yo permito que Dios, como dice Galvin, lo podemos, sí. Jesús dijo, todo lo pueden en Cristo que les fortalece. Amén. Todo lo podemos en Cristo. Amén. Porque Él vino a esta tierra a demostrar como hombre que Él, todas las cosas que él pasó, lo dice la palabra de Dios, nosotros también las vamos a pasar. Y demostró que en Él todo lo podíamos. Por eso dice, todo lo puede en Cristo que te fortalece. ¿En qué? En el nombre poderoso de Jesús. Así que es hermoso, amén, porque Dios está demandando de nosotros. ¿Qué le está demandando Dios en esta palabra, Garvin? Amén, nos está demandando a que conozcamos y reconozcamos que Él es el Maestro y que tengamos un nuevo nacimiento en su palabra. Eso es, muy bien, Garvin. ¿Y tú qué dices, Rosemary? ¿Qué piensas de esta palabra? ¿Qué quiere decir Dios a nosotros, a todos los que estamos aquí, los que nos están escuchando? Dios, ¿cuál fue el mensaje que le decía a Nicodemo? O sea, que tenía que nacer, ¿qué? En agua y en espíritu. O sea, Dios está demandando de nosotros realmente un nuevo nacimiento. Amén. Porque cuando nacemos realmente de nuevo, podemos dar testimonio, como dice aquí, de que realmente hemos nacido de nuevo. Amén. Un carácter conforme al fruto del Espíritu Santo, nuevas actitudes, nuevas maneras, lenguaje, conforme a la voluntad de Dios, nuevas vestiduras. Amén. Que no significa solamente un vestido que puede estar cubierta de la cabeza o del cuello a los pies. No, aquí estamos hablando de vestiduras, dice la palabra, nos exhorta vestidos de amor, de compasión, de misericordia. Esas son las vestiduras que Dios espera que la iglesia vista, amén, y que vaya. Con esas vestiduras nosotros podemos también cubrir a otros espiritualmente. Y ellos van a querer también de eso que nosotros tenemos. Y lo que necesitamos, aquello que Dios nos está dando la revelación y nos está guiando, amén, como el viento, con su Espíritu Santo, Dios demanda que nosotros sigamos más adelante, que juguemos más adentro. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. Amén. Muy bien, niños, lo han hecho. Estamos muy contentos y agradecidos con Dios porque vemos, amén, Dios nos permite a través de ver cómo están presentando la palabra. Sé que Dios está muy contento con ustedes y con todo el pequeño rebaño. Amén. Y que Dios bendiga a los niños que han podido escuchar esta palabra y también a sus padres. Quiero también invitarles, recordarles que la iglesia Apocalipsis 3.8, la radio, tiene una programación de lunes a domingo. Usted puede ahí buscar Radio Apocalipsis 3.8. Ahí usted va a edificar su vida a través de prédica, reflexiones, ahí tiene juego, tiene películas, tiene muchas herramientas, recursos que van a bendecir su vida y van a establecer, amén, la roca que es Cristo como fundamento de cada miembro de la familia. Así que Dios les bendiga y continúe viendo y dando me gusta, amén, a la radio Apocalipsis 3.8, el libro de la pastora. Eso, Garvin quiere, muy bien, Garvin, ¿qué quieres decir, Garvin? Amén, que la pastora tiene un libro que se llama Desenvainando Espada, que la pastora lo ha escrito y Dios la ha inspirado a escribir ese libro para darnos las herramientas y mantenernos firmes en la guerra espiritual. Y lo podemos encontrar en Amazon buscando Desenvainando Espada, autora Raquel Mateo, o también lo puede encontrar aquí en mi iglesia en la calle Julia Mediovilla número 13 en Nueva Numancia. Amén. ¿Cuáles días? Y estamos los días miércoles, jueves,
y sábado a las 6 de la tarde, los domingos a las 12 hasta las 3 de la tarde. O hasta donde Dios O quiera. hasta las 4. Muy bien, Gaby, ya tenemos un nuevo secretario, gloria a Dios. Muy bien. Rosemary, vamos a hacer una oración, niños, vamos a hacer una oración. Uno, Rosemary, para que Dios permita que nos ayude a la iglesia y a aquellos que nos conocen, para que Dios nos ayude a tener ese encuentro y ese nuevo nacimiento en el Espíritu. Y Garvin, quiero que haga una oración a Dios por la tierra, porque hay muchos movimientos, hay terremotos. Pedirle a Dios, piensa que cuando uno hace una oración, uno se pone en el lugar de la persona. Entonces, eso nos va a ayudar a ser sensible. Entonces, imagínate si todo lo que está sucediendo aconteciera en este lugar, ¿cómo estaríamos? Entonces, los niños han perdido sus casas, sus comodidades, muchos han perdido padres,